Te cuento, Marcos, Sí, que cuando uno tiene un dolor y me parece que persiste en el tiempo, puede llegar a ser un dolor crónico, pero me parece que es como algo así como muy vaga ¿qué esa es idea. crónico? Bueno, por eso le ¿Qué vamos es a algo preguntar a crónico? él, a un profesional dedicado también en nuestra salud, en lo físico, y estamos hablando del licenciado Yamil Sosa Sosa Di Di Benedetto. Benedetto. ¿Dónde está Yamil? Buen día. Buenos días, ¿cómo está la gente por ahí? Bueno, buen día Gianni, buen día Marcos. Estoy desde la ciudad de Miraflores, de Lima, Perú. Qué lindo. O sea que estuviste en Ecuador un tiempo dando capacitaciones, ahora te pasaste a Lima y tenés para rato en el exterior, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Bueno, ahora estoy en Lima, vengo de dar clases en Quito, estuve hace 3 semanas atrás. Luego fui a la sede de la franquicia donde tenemos en la ciudad de Loja, en Ecuador. ¿Se escucha bien? Sí, Sí, sí. estamos nosotros con un Sí. poquito de volumen bajo, ahí nuestro productor ya nos va a salvar, Ok. pero te escuchamos bien, Yamil, y decirte esto de lo inquieto, de lo inalcanzable que sos, de poder llegar a cada uno de estos países a compartir, bueno, todo lo que sabés, y también me imagino que aprendés de la cultura, de las personas y también de la profesión. Contanos un poco cómo van estos días ahí por Lima. Bueno, sí, ¿no? Se aprende más allá de la profesión, se aprende de la cultura, se aprende de la política, algo que uno lo vive muy frecuente. Por ejemplo, cuando estuve en Ecuador, se veían paros. Aquí me tocó pasar momentos muy complejos porque desde Quito a Loja hay como 12 horas donde quedé en la ruta, por corte de ruta, porque el presidente de ahí quitó el subsidio al combustible, en donde el petróleo subió $1, entonces los indígenas salían a cortar las rutas y bueno, ¿no? También se aprende de otras cosas. Acá, por ejemplo, en Perú, me tocó estar presente donde había asesinatos en colectivos, es donde derrocaron a la Falta presidenta, yerba, ¿no? está un asco ese mate. Entonces, nada, ¿no? Uno no solo aprende de salud, sino también va aprendiendo de cultura. Por ejemplo, aprendemos de aquí en Perú que el presidente no dura un año, pero acá el dólar, un dólar son 3,40 soles, por ejemplo, y por más que hayan pasado un año por presidente, el dólar está completamente estable, en donde el sol no tiene este cambio económico, ¿no? Ahí está, Yamil. Nosotros queríamos saber esto, más allá de las capacitaciones y todo lo que estás dando, esto de crónico, porque por ahí crónico nos dice un dolor muy fuerte. Nosotros por ahí hay muchos que son exagerados y dicen un dolorcito y ya es crónico. Claro. Bueno, primero contarles de dónde viene todo esto, porque el problema es que hemos naturalizado primero los dolores, en donde nosotros nos vamos a guiar por la International Association for the Study of the Pain, que es la asociación internacional que estudia para el dolor. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta esto, vamos a pensar que estos términos han cambiado actualmente, en donde nosotros tenemos un dolor agudo que va a durar hasta la semana número 4. Es decir, vos te pensás, tenés un desgarro, tuviste algún trauma o lesión, eso va a ser hasta la cuarta semana. Cuando hablamos del dolor subagudo, vamos a tener en cuenta que esto va hasta la semana 14. ¿Sí? Ahora, el término crónico, por las connotaciones catastróficas y en donde el paciente piensa que no se va a curar, ha cambiado desde el 2020 gracias a la IAPS, que es la Asociación Internacional que Estudia para el Dolor, donde dice lo siguiente, que el dolor es una experiencia desagradable, tanto sensorial como emocional, vinculada a un daño real o potencial daño del tejido. ¿Qué quiere decir esto? Que el dolor primero no tiene que ver solamente con un tejido, por eso sería sensorial, sino que también con una parte emocional, ¿no? Entonces yo lo hago pensar muchas veces a los pacientes donde, por ejemplo, no sé, a vos se te rompió el mate, ¿no? El mate que tanto te gusta. O perdiste tu mochila, ¿verdad?
Y eso también te da un sentimiento de dolor, ¿o no, Marcos? Sí, pero un dolor más, digamos, por el sentimental. Si te lo regaló alguien muy querido tuyo, si se rompió ese mate, ese regalo, es más un Podés sentimiento, continuar, claro. digamos, con tu vida. Exactamente. Pero el dolor hoy está separado desde la parte sensorial y emocional, porque cuando a vos te deja tu pareja, también te provoca un dolor, tenés una sensación de que percibís eso, ¿no? Entonces, no es solamente lo que yo percibo en la piel, sino todo un componente emocional que ha cambiado desde el 2020, ¿no? ¿Y por qué cambió, Yamil? ¿Cuál fue la modificación? Bueno, básicamente porque nos dimos cuenta, primero, de que la palabra crónico dejaba como una huella en el cerebro de las personas en donde pensaban que nunca más te ibas a curar. Claro, Eso no es eterno. así. Claro, para siempre. Y no, eso es lo primero que nosotros tenemos que cambiar como profesionales de la salud. Por ejemplo, hablar de la obesidad crónica, no, tampoco. Y yo, como ex obeso, como siempre lo cuento, yo he encontrado una manera de poder vivir sin dolor de una forma mucho más fácil y más simple, incluso sin ir al gimnasio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque básicamente te tenés que mover de forma intensa y breve por 5 a 10 minutos. No estamos hoy pidiendo que la gente vaya incluso a que haga 20 kilómetros, no, estamos pidiendo algo breve pero intenso, donde vamos a tener incluso mayores resultados de ir una hora solamente al gimnasio. Lo que pasa es que en la vida moderna, culpa del sedentarismo, estamos teniendo graves problemas, en donde, con todo el respeto de la medicina común, tenemos médicos obesos, chicos. Tenemos nutricionistas obesos, tenemos personales de salud que, con todos los años de experiencia que yo tengo hoy, no tenemos la formación dentro de las universidades cuando hablamos de dolor, por ejemplo. No sé si ustedes saben, pero dentro de las universidades no se habla de dolor, se habla de patologías. Pero no sabemos cómo interactuar con una persona con dolor. Yamil, y es lo mismo decir dolor crónico que vos, bueno, nos estás explicando que ya es una patología y ya no se usa el crónico. Y también el tema de una enfermedad crónica es lo mismo que decir un dolor, no. No, no es lo mismo. Una enfermedad es una condición que ya se mantuvo por mucho tiempo en una persona. ¿Ok? Ahora, nosotros podemos tener personas, como por ejemplo, personas que tienen cáncer y que viven un montón de años sin ningún tipo de problema. Ahora, otra cosa es cuando una persona tiene un dolor persistente. Ya no se usa la palabra crónica, se usa la palabra persistente. Entonces, en un momento de mi vida, yo me recibo de kinesiólogo, luego me formo con la Escuela de Osteopatía de Madrid, que hoy tengo el lujo de pertenecer a esta institución, donde incluso me toca estar dando clases ahora en la ciudad de Lima, y luego me formo como psiconeuroinmunólogo con la Universidad de Salamanca, en donde entendimos al dolor persistente, que ha pasado por más de 3 meses. Y en una experiencia propia, ¿qué me pasaba? En donde a los 6 meses el paciente volvía por dolor de cervicalgias. A los 6 meses volvía por dolor lumbar. Volvía a los 6 meses y hacíamos las 10 sesiones típicas, hacíamos todo lo que se hace con la fisioterapia, y a los 6 meses volvía, por lo mismo. ¿Y eso a qué se debía, Yamil? En una etapa de mi vida, perdón, ahí te explico. En una etapa de mi vida dije, algo pasa acá. Algo está viviendo el ser humano que no está entendiendo por dónde viene realmente el dolor. Entonces, ¿por dónde viene? Primero, Marco, primero por los malos estilos de vida. Punto 1. Yo los invito a que busquen, porque existe la SAMEP, que es la Sociedad Argentina de Medicina del Estilo de Vida. Es una disciplina, es así como está el neurólogo, el traumatólogo, el reumatólogo, existen profesionales médicos dedicados a la medicina y el estilo de vida, que no solamente son médicos, sino yo pertenezco, por ejemplo, a la SAMEP, que además está unida a la American Style, que es la Sociedad Americana del Estilo de Vida, que es muy poco conocido eso. Porque, y bueno, básicamente porque no da
ingreso económico, porque le vamos a ayudar al paciente a que cambie el estilo de vida, básicamente, en donde la prioridad número uno es el descanso. Olvidado, muy olvidado por los profesionales de la salud, donde te dormís después de las 12 de la noche y te levantás a las 5 de la mañana y no cumplís con tu rutina de reparación nocturna. Todo deportista, toda persona que entrena tiene que saber de que el músculo va a repararse cuando vos te vas a dormir. Entonces, si vos no cumplís con tu rutina de cuidado nocturno, que es el primer punto a tener en cuenta, nada se soluciona. Entonces, Yamil, ¿cuánto es lo recomendable, digamos, según tu estudio y tu visión? ¿Cuánto tenemos que descansar? ¿Cuántas son las horas óptimas? El tema de la cena, viste que acá en Catamarca estamos muy acostumbrados a cenar. ¿Cómo sería esa rutina que nos aconsejarías? Mirá, principalmente, uno es no cenar tarde. Ese es, sí, Yanni, esto es, pero bueno, pero ya Hipócrates y Sócrates decías que le preguntes al paciente si estás dispuesto a dejar lo que te ha enfermado. Y estamos hablando de filósofos de hace millones de años atrás. Entonces, si vos te pones a pensar en esto, no te digo que no lo hagas siempre, presta atención a esto. Hablamos de estilo de vida. No quiere decir que a veces no te vas a juntar con tus amigos a cenar, o que vas a dejar de ir a una fiesta a cenar, o que vas a ir con tu tupper a cenar. No. Eso es un extremo. Tenemos que aprender a vivir en sociedad, en la modernidad. El tema es que cuando vos llegas a tu casa, lo primero que haces es comer algo rápido. No esperás a tener hambre. Comes demasiado rápido. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Primero, no hablamos de cantidad de horas, sino a la hora que te vas a dormir. Entonces, ¿a qué hora deberíamos estar entrando en sueño? Entre las 10 y las 11. En los países de Centroamérica, la cena no es tan tardía. Se cena entre las 7 y las 8 de la noche. Hace poquito salió, sí, la cara de Marco dice, me quiero más. Es que nuestra merienda ese horario. Claro, ¿sabes lo que pasa, Marcos? Es que nos han mentido por mucho tiempo. Yo, con todo el respeto, nos han mentido por mucho tiempo que tenemos que hacer muchas más comidas de las que necesitamos. ¿Sí? Y básicamente lo que nosotros necesitamos actualmente es que te vayas a dormir temprano, lo más temprano que puedas, que cortes con las pantallas, porque venía con el Uber que me buscó del aeropuerto y me dice, ¿sabes que mi mamá tiene dolor de rodillas, tiene dolor por artrosis? Le digo, la artrosis es un proceso degenerativo completamente normal por el envejecimiento. Entonces, y le pregunto, ¿y cómo duerme tu mamá? No, mi mamá hace como 10 años que tiene insomnio. Nunca Entonces, se hizo ver. ¿qué primero, el huevo o la gallina? Sí. Que claramente primero es el insomnio, la persona no puede entrar en sueño y que después de cierto tiempo ese dolor se hace persistente, no es crónico. ¿Por qué? Por un mal hábito. Y cuando le preguntas, ¿cuántas horas pasas sentada la mamá? Y no, mi mamá trabaja en la casa, no sale mucho, no va al gimnasio, no camina. Es complejo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del dolor, no es solamente por un motivo. Tenemos que dejar de buscar el tendón, el ligamento, el menisco, el músculo, la cápsula, el hueso, el cartílago. No. El dolor está vinculado a 4 factores. Descanso. Hablamos de dormir entre 7 y 8 horas nocturnas, incluso hasta 6 horas, pero el horario al que te vas a dormir es esencial. Hablamos de descansar. No vamos a hablar de dormir. ¿Por qué? Porque tenemos personas que duermen, pero no descansan. Se levantan incluso peor por la mañana. Hablamos además del sistema gastrointestinal, de la boca al ano, inclusive todo lo que te pasa si tenés sangrado de encía, patología periodontal, estreñimiento, gastritis, reflujo, etcétera, etcétera. Movimiento y cómo está tu mente. Son los 4 factores a tener en cuenta del dolor crónico persistente. Con lo que estás diciendo, Yamil, estamos hechos miércoles, te digo. ¿Sabes lo que pasa, Marcos? Que más del 80% de la sociedad vive con dolor. Sí. Y lo naturaliza. Exactamente, lo naturaliza. Y estas cosas tan tontas de decir, no, es que pasa que yo ya es la edad. La edad es la mentira más grande que hay, chicos. Yo estuve subiendo al cerro de los 7 colores, aquí en Machu Picchu, porque hace una semanita me hice una escapadita por mis vacaciones,
De hecho, el lunes pasado fue mi cumpleaños y yo me prometí hace un año llegar a cumplir años en Machu Picchu. Y el día posterior me fui a los cerros de 7 colores, así como está en Jujuy. Un señor de 83 años de México subiendo a más de 5.000 metros de altura. Se los voy a mandar al video. Le hice una entrevista en vivo subiendo con nieve, chicos. Entonces, es todo un sistema de creencias que el ser humano no puede derribar. Ese es el problema cuando hablamos del dolor persistente. Ya no es más crónico, ¿eh? Ahí está, nos quedó claro lo del dolor, pero ahora lo único que me quedó claro es, digo, ¿cómo podés vivir tanto tiempo con dolor? Es lo único. También. Es durísimo, pero bueno, es durísimo. Hay que modificar estas cuestiones que dice Yamil, el tema del sueño, la alimentación. Cambiar hábitos. Hábitos. Sobre todo, y vamos a tener que educar muchísimo desde acá, Yamil, con respecto a lo que estás diciendo, porque la gente ya lo tiene naturalizado, el tema del dolor, al tema de dormir tarde, descansar pocas horas, y esto también, cómo conciliar un buen sueño, lo vamos a hablar próximamente, si te parece, porque recién acabaste de decir algo que tiene que ver. Mucha gente duerme, pero no descansa. Y hay mucha gente que duerme la cantidad de horas que tiene que dormir y descansa. Así que eso también para que lo tengamos en cuenta, cómo tenés que hacer el proceso antes de ir a dormir. Cortar las pantallas, claro. El tema de la cena también, o la media en cena, como le decimos también por acá. Así que, Yamil, te agradecemos mucho el contacto. ¿Hay lugares, estás haciendo consultas virtuales para la gente que nos está escuchando? Sí, totalmente. Se pueden comunicar, me pueden buscar por Instagram, como Yamil Sosa Di Benedetto. He creado un Instagram nuevo que se llama El Cata Viajero Llama, en donde subo todo el contenido por fuera de lo profesional, en donde muestro las aventuras, la montaña, por todo. Hermoso el video que subiste con las piedritas y ese cerro que recién hablaba de. La verdad que maravilloso, Yamil. Gracias chicos. Así que bueno, estamos en Humanos Medicina Evolutiva, ahí en Catamarca Capital, en San Fernando, en cada esquina becario, con Paco, con Abel y con Juan, que son los kinesiólogos, con PowerFit, donde hacemos las evaluaciones de la pisada, que entiendan que cuando hablamos de plantilla no hablamos solamente de plantilla, en donde estamos 1 hora por paciente, donde hacemos una evaluación personalizada, donde atendemos todas las edades y que pueden sacar turnos al 3834 34 32 32 para hacerse la evaluación. Y si se quieren comunicar conmigo, yo estoy haciendo terapia online porque he sacado dolores persistentes solamente con terapia online. Entonces, que se animen a vivir un estilo de medicina completamente diferente. Se pueden comunicar directamente conmigo al 3834-290919, que tengan paciencia porque tenemos lista de espera y después del 25 de octubre estoy dando turnos para el online. Aquí me voy a Bolivia y luego a Costa Rica, como les había contado. Buenísimo, Yamil, dado todos los temas, y doy fe de esto de la medición que hacen ahí en la Vicario y Prado, así que lléguense porque la verdad que es personalizado y te dicen todo, si estás pisando bien, si estás pisando mal, la caminata que tenés, cómo va el cuerpo, para dónde va, así que vayan y háganlo porque la verdad que es muy útil para uno, sobre todo en una cuestión de salud. Yamil, muchas gracias, nos vemos próximamente saliendo del exterior contándonos todo esto que la verdad también es súper interesante. Que sigas disfrutando, Yamil. Igualmente, gracias chicos, saludos a toda la gente por ahí, a la gente de PowerFit, a mi familia que siempre está aguantando y a todo el equipo de Humanos Medicina Evolutiva de PowerFit. Saludos desde Lima, Perú. Nos vemos pronto.